Muy buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Es lindo poder saludarles, a pesar de que no los podemos ver, pero estamos siempre cerca de ustedes y en este día domingo, creo que es el noveno día o el décimo ya de esta cuarentena, de este régimen que nos han aconsejado hacer. Y bueno, estamos haciéndolo, estamos en nuestras casas, junto a nuestras familias y bueno, sin salir, solamente para lo más necesario. Esta mañana queremos saludarles, queremos tener un tiempo con ustedes y, y darles un poco de ánimo también para que podamos pasar este tiempo orando siempre al Señor de que esta peste, esta pandemia no llegue a nuestros hogares. Y yo creo que si hacemos los deberes, hacemos las cosas bien, el resto lo hace el Señor y no tenemos que tener miedo, ¿sí? Así que saludo a cada uno de ustedes. Si estuviéramos en el templo, quizás saludaría a algunas visitas, pero bueno, seguramente que algunos también estarán escuchando este mensaje como visitas y queremos saludarles, desearles que el Señor les esté guardando, cuidando y que no tengamos temor. Somos hijos de Dios y no tenemos temor, no tenemos miedo. Así que quiero leer un versículo como para hacer una introducción a este tiempo que vamos a estar con ustedes. Después vamos a escuchar alguna canción, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, después con los otros pastores. Así que quiero leer un versículo de la palabra que se encuentra en el Salmo 27, versículo 1. Y es el versículo que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿a qué debería de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. ¿Por qué habría de temblar? Esta es la nueva traducción viviente, ¿no? Y es hermoso poder tener estas promesas tan lindas en la palabra de Dios. Esta confianza, lo mismo que la tenía el salmista David cuando escribe este Salmo 27 en el primer versículo. Y bueno, no podemos negar de que estamos en un tiempo de mucha incertidumbre y que nos hacemos tantas preguntas, ¿no? ¿Cuándo terminará esta plaga? ¿Cuántas personas tendrán que morir aún? ¿Nos llegará alguno de nosotros? Solo Dios lo sabe. El salmista nos da un hermoso ejemplo de cómo debemos reaccionar frente a esta y a todas las crisis y a las pruebas y las situaciones difíciles. En primer lugar, dice el salmista, me llama la atención, dice mi luz. El Señor es mi luz. Y hay momentos en que la mente se nos nubla y parece que no tenemos con tantas noticias y perdemos el sentido y nos olvidamos de que somos hijos del Señor. Él con su luz nos aclara el camino a seguir y nuestros pies están a punto de caer, pero su palabra dice también el otro salmo, el Salmo 119, versículo 105, que Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. No sabemos muchas veces qué camino tomar, qué hacer, pero su palabra es la luz que ilumina nuestro camino. Y no tengo temor, no tengo temor. ¿De quién temeré si soy un hijo de Dios? Él también dice mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Él es nuestro Salvador. Somos sus hijos y estamos de paso en esta tierra. ¿Qué miedo podemos tener? ¿Por qué habría de temer? Dice David. El Señor es nuestra salvación. Y si un día, que nos va a tocar algún día, el Señor nos va a llamar a su presencia. Y vamos a estar para siempre con Él. Va a ser un paso nada más para estar con Él. Él es nuestra salvación.
Y más adelante dice, el Señor es mi fortaleza. Cuando nuestras fuerzas se acaban, tenemos en Él las necesarias, como nos dice el profeta Isaías ahí en el capítulo 40, verso 29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mi hermano querido, si estás cansado, si estás agobiado, si estás atado, no te sentís encerrado, el Señor te da las fuerzas. Pedile al Señor sus fuerzas, porque Él es nuestra fortaleza. Porque Él también dice que es nuestra protección. Estamos en peligro, todo el mundo lo está, pero nosotros confiamos en el Dios de nuestra salvación. Y si Él permite que nos pase algo, siempre será para nuestro bien. ¿Por qué habría de temblar?, dice David. ¿Por qué deberíamos de estar ansiosos y temerosos? Si estamos en las manos del Señor. Si estás en las manos del Señor, nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar porque sos un hijo de Dios. Y si aún no lo sos, si aún no tenés al Señor Jesús en tu corazón, este quizás sea el día, este sea el tiempo en que puedas abrir tu corazón y dejarle entrar, para que Él te haga un hijo de Dios, para que tengas la promesa de la vida eterna, para que Él perdone tus pecados, escriba tu nombre en el libro de la vida. Hoy quizás sea ese día. Y a no tener miedo, hermanos, a no tener miedo, a hacer lo que tenemos que hacer. Confiar en el Señor, que es nuestra luz, nuestro Salvador, nuestra fortaleza, nuestra protección. Hagamos los deberes, cuidémonos y el Señor hará el resto. Bien, a continuación vamos a escuchar alguna canción y después estaremos también escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Pero yo quiero poner todo este programa, esta reunión en la mano del Señor. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre y estamos en tu presencia en este tu día. Y no tenemos miedo, no tenemos temor, porque somos tus hijos, Señor, porque nos has comprado con alto precio y porque nos espera lo mejor por toda la eternidad contigo. Bendecí a tu iglesia, bendecí este programa y que todo lo que digamos y hagamos sea para darte la gloria a vos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hola familia, buenos días. El Salmo 34:1 nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Queremos invitarlos a que podamos juntos, a través de este video, cantar algunas canciones y darle gracias a Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Bendeciré al Señor por siempre y en Él siempre confiaré. Me libró de todo temor y mis pies en una roca firmó. No me
porción, libertador, refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempo, eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, libertador, refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempo de necesidad. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré
gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. ¿Cómo les va, queridos hermanos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás llevando este aislamiento? Bueno, sin duda que es un tiempo especial, un tiempo distinto para todos, no solo para nosotros acá en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, sino para todo el mundo. El mundo entró en un estado de pausa y bueno, tendremos que acostumbrarnos por lo menos en los próximos tiempos a permanecer en nuestras casas, hacerlo por una cuestión, como decimos siempre, de responsabilidad, por una cuestión de amor también y sensibilidad por quienes nos rodean. A veces entramos un poco en la impaciencia y creemos que esto solamente, o nuestras acciones solo nos afectan a nosotros, pero en definitiva todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer afecta a quienes nos rodean. Por eso es un gran tiempo para expresar también solidaridad, consideración y por sobre todas las cosas respeto y amor por quienes nos rodean. Bueno, como congregación estamos, como decíamos el domingo pasado, si bien es cierto que nuestras instalaciones y el templo y cada una de las actividades que tenemos programado y que siempre venimos desarrollando como iglesia están suspendidas, la comunión, quise decir, sigue intacta, seguimos orando unos por otros, fortaleciéndonos también en la oración, en la lectura, en la palabra, y gracias a Dios que tenemos también la posibilidad de tener estas herramientas a nuestro alcance. Estamos muy agradecidos porque también agradecidos a Dios porque también nos da la posibilidad de utilizar estos recursos. Hemos visto un notable crecimiento en nuestras redes sociales, algo que a veces alguno un poco descuida porque estamos muy acostumbrados a encontrarnos, a compartir, pero la verdad que tenemos una muy buena posibilidad que Dios nos ha puesto, gente muy capacitada, gracias a Dios, dentro de nuestra iglesia, que hace posible que podamos llegar a través de los recursos tecnológicos, a través del Facebook, del WhatsApp, de YouTube, y cada uno de nosotros estamos, por lo menos el liderazgo de la iglesia, trabajando durante la semana para mantenerlos informados, para mantenerlos con buena palabra, alimentados, compartiendo reflexiones, motivos de oración, y ese es un poco la intención de este tiempo, que no sabemos cuánto durará, pero sí entendemos que se prolongará bastante, un poco más por lo menos. Vamos directamente a la palabra, si les parece, para que podamos meditar juntos. El pastor Carlos también y el pastor Martín también han estado compartiendo a lo largo de esta semana y hoy mismo en esta edición de este programa, que sabemos que no reemplaza un culto, que no reemplaza lo que significa encontrarnos, abrazarnos, pero bueno, sabemos que es parte también de lo que Dios permite, y en ese camino estamos y queremos aprovechar al máximo este tiempo. Estuve pensando toda esta semana, como sé que cada uno de ustedes lo estará haciendo, en su aislamiento, en su hogar, en su vida familiar. Algunos tal vez no han salido durante toda esta semana, algunos muy poco por cuestiones laborales o por cuestiones de necesidad, pero un poco analizaba y viendo también las noticias y trabajando sobre ellas. Ustedes saben que también estamos en esa tarea cotidiana en lo que respecta a nuestro trabajo, analizando y escuchando un poco distintos especialistas, distintos análisis un poco más fríos que trato de buscar y de salir un poco de lo que es este reloj o este conteo tan morboso por momentos, pero a veces tan necesario porque nos ayuda a tomar conciencia de cómo está hoy la pandemia, de cómo avanza, de cuántos casos tenemos, de cómo avanza en el mundo, de cuántos muertos. Y tenemos este conteo, ¿no? En nuestro país, en nuestras provincias, en nuestra ciudad,
cómo está la situación y vamos siguiéndolo en la medida que podemos esto. Y a veces eso genera, obviamente, distintas emociones, distintas situaciones en nuestra vida. A veces las podemos controlar y a veces pensamos o nos encontramos con situaciones en nuestra vida cotidiana que nos afectan. Evidentemente todo este tiempo nos afecta, ¿no? ¿Cuáles son las sensaciones? Sí, algunos pasan por distintos estadios, dicen los especialistas, ¿no? En un principio tal vez es la precaución, solamente tomar medidas de precaución. En algún momento sentimos miedo sobre lo que está sucediendo. Obviamente todo esto nos genera una ansiedad extrema, algunos pueden controlarla de una manera, otros de otra. Algunos tienen o se muestran mucho más tranquilos y convencidos de que bueno, es un tiempo y de que esto va a pasar. Y obviamente a muchos hoy nos genera incertidumbre, ¿no? de cómo va a continuar, y más aún cuando los días pasan y también la situación económica empieza a tocarnos, ¿no? Es decir, algunos más afectados que otros, pero empezamos a pensar seriamente, bueno, cómo toda esta situación afecta ya o afectará nuestros ingresos, nuestra economía, y empezamos a rever bueno, nuestros gastos, nuestros niveles de consumo, y hacer de alguna manera algún tipo de previsión, ¿no? Y yo me ponía a pensar y quería reflexionar sobre, bueno, nosotros como cristianos, ¿no? No somos ajenos y estamos en el marco de toda esta situación y todo esto nos afecta de esta manera, algunos más, otros menos, en distinta medida, algunos lo pueden procesar de una forma, otros de otra, sin obviamente entrar en la desesperación, pero yo creo que como cristianos es un gran tiempo y yo lo miro con ojos de optimismo. Trato de no ser aquí apocalíptico y decir, bueno, pensar en las distintas visiones que hay en este sentido. He escuchado muchos predicadores también durante esta semana, algunos con posiciones bastante extremas, bastante radicales en este sentido, diciendo, bueno, se acerca el fin de los tiempos. Otros hablan de que es un tiempo en donde el mundo está de alguna manera cosechando o está recogiendo todo lo que ha ido sembrando en cuanto a su ambición, a su soberbia, a su sentido de autosuficiencia. Otros dicen ya no de un aspecto tan espiritual, pero sino tal vez un poco más relacionado se lo denomina, o muchos lo denominan como la venganza de la naturaleza, ¿no? Estimando de que bueno, esto es consecuencia de lo que le estamos haciendo al planeta y de alguna manera la naturaleza es sabia y hoy ha generado o nos ha obligado a hacer esta pausa, este parate para darse un respiro, ¿no? Y allí vemos muchos animales que empiezan a acercarse a las ciudades más pobladas, porque hoy están desiertas. Y vemos otros también que lo miran con una luz de esperanza, ¿no? Digo, grandes líderes hoy del pueblo evangélico cristiano hablando de que se viene, por ejemplo, un tiempo de cosecha espiritual, una apertura de la gente en donde sus corazones están mucho más permeables y son mucho más vulnerables ante esta situación a la palabra de Dios. Bueno, yo creo que hay parte, personalmente considero que es una gran oportunidad para nosotros como cristianos en este tiempo, una gran oportunidad, y por lo menos personalmente me he propuesto este tiempo, el objetivo, aunque a veces es difícil, porque la mente es difícil controlarla y a veces avanza mucho más rápido de lo que uno quiere. Me propuse conocer más a Dios, ¿no? Que sea un tiempo en donde el objetivo sea, a partir de esta situación que nos toca vivir, conocerlo más profundamente. Quiero, Señor, mi oración es hoy, quiero conocerte más profundamente. Quiero descubrir a partir de este parate, de esta posibilidad de tener un stop, de tener un tiempo de tranquilidad, quiero conocerte más.
pero a partir de eso quiero mirar hacia adelante. Tal vez ya los diagnósticos o mirar hacia atrás nos servirán para no cometer los mismos errores, ¿no? como sociedad, pero quiero mirar hacia adelante, quiero mirar con ojos espirituales hacia adelante. Y quiero desafiarte en este día y en esta jornada a que juntos podamos hacerlo. Creo que es un gran tiempo también para nosotros como iglesia. Tenemos una gran responsabilidad y Dios nos está desafiando a mirar hacia adelante con esperanza, porque la esperanza la tenemos puesta en Jesucristo, ¿no? Sabemos que confiamos en que la medicina, en que los especialistas, en que los sistemas sanitarios puedan responder a esta catástrofe, a esta pandemia, pero por sobre todas las cosas confiamos en que Dios está sobre el control de toda esta situación y Él tiene un propósito y algo quiere hacer con vos, conmigo, con cada uno de nosotros en este tiempo. Te invito a que juntos vayamos a una porción de la palabra en Mateo 14, versículos 22 al 33. Se relata allí un momento que vivió Jesús en donde a sus discípulos les da y les ofrece una gran lección en medio de una situación extrema y de crisis, tal vez comparable con la nuestra. Podemos hacer algún tipo de analogía en este sentido, pero dice así en el versículo 22 de Mateo 14: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, una situación bastante conocida para aquellos que tenemos algún nivel de acercamiento a la palabra. Allí lo que más siempre se rescata en esta situación es cómo Pedro, este discípulo amado de Jesús, en medio de esta tempestad, viéndolo a Jesús venir caminando sobre las aguas, tiene de alguna manera, algunos llaman el atrevimiento de pedirle a Jesús que le dé esta posibilidad de caminar sobre las aguas. Para contextualizar un poquito allí de qué se trata, bueno, esto sucede entrada casi la noche de una jornada que habían vivido Jesús y sus discípulos muy intensa. Horas antes habían estado trabajando sus discípulos, ayudando en lo que fue luego esta gran enseñanza de Jesús a esta multitud de seguidores. Le habían dado Jesús a través de un milagro, de una obra, de una acción absolutamente milagrosa, alimenta a más de 5.000 personas allí en un cerro, en una ladera, sobre la costa del mar de Galilea, sobre este lago de Galilea. Había sido una jornada muy intensa, muy agitada, en donde los discípulos, me imagino, se encontrarían absolutamente emocionados, también exhaustos, ¿no?, por lo que habían trabajado allí, porque habían 5.000 personas, más, dice el relato, los niños y las mujeres. Esta era la forma en la antigüedad de registrar estos hechos. Y había sido una jornada en donde Dios había, a través de, bueno, Jesús había demostrado su poder, su autoridad de una manera impresionante. Imaginamos también que ellos se encontrarían cansados por esta situación. Inmediatamente finalizado esto, cerca de las 9 de la noche, según dicen los comentaristas y
y se estima allí, se deduce del relato, Jesús de alguna manera les dice, bueno, vayan ustedes, adelántense, tómense este barco y crucen hacia la otra orilla, hacia Genezaret, ¿no? Las distancias allí de este lago se dice que son de unos 10 kilómetros aproximadamente. Jesús les da de alguna manera esta orden y ellos obedecen, cansados de todo el día, de haber trabajado en este gran hecho que Mateo y los evangelios registran. Empiezan a remar y Jesús allí se detiene por algún momento, despide a la multitud y vemos que Él se retira en primera instancia. Luego de esta gran agitación, Él se retira porque necesita compartir un tiempo de quietud con su Padre, con Dios, ¿no? Con su Padre celestial. Dice el versículo 23 que despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Solo se refiere evidentemente a que ya no estaba acompañado ni por sus discípulos ni por nadie aquí de la tierra. Estaba en un momento de íntima comunión con su papá, con su Padre. Y se dice y vemos allí en el relato que Jesús cuando aparece caminando sobre el agua, cuando ellos ya estaban en medio de esta tormenta, habían pasado unas 4 o 5 horas. Jesús aparece cerca entre las 3 y las 6 de la mañana. Los discípulos ya habían estado remando en esta situación contra el viento, contra las olas, casi por lo menos 4 o 5 horas, el mismo tiempo en el que deducimos que Jesús estuvo orando en intimidad con su Padre Celestial. Jesús sabía del difícil momento que iban a pasar sus discípulos. Él sabía de esto y nada escapaba a su voluntad. Pero aún así, sabiendo esto, Él necesitaba, luego de un día de mucha agitación, estar en íntima comunión con su Padre. Haciendo algún tipo de analogía, pienso cuántos años, cuánto tiempo nuestro mundo, nuestra vida ha estado en este ritmo desenfrenado, ¿no? De agitación, ¿no? De un ritmo que parecía, si uno se lo quisiera imaginar o lo hubiera imaginado, no hubiera podido, ¿no? Como de ciencia ficción, estar en una situación en la que hoy estamos, en un parate, en una pausa total. Y allí podemos hacer cierta analogía con esta situación, ¿no? Después de un tiempo de tanta agitación social, mundial como la que hemos vivido, tener este tiempo, detenernos en este momento, podemos tomar un poco este ejemplo también de Jesús, ¿no? Frenar, darnos un tiempo sabemos que estamos en este aislamiento obligatorio, pero aprovechar este parate, este stop en nuestra vida, para poder profundizar nuestra vida de oración con nuestro Papá Celestial. Creo que es una excelente oportunidad para hacerlo. El versículo 24 dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y los discípulos allí estaban remando contra las olas, pero principalmente contra el viento, ¿no? Que era contrario, ¿no? El que estamos viviendo es un tiempo de grandes olas y viento contrario, ¿no? Así por lo menos podemos interpretarlo, ¿no? Las pruebas son habituales en nuestra vida cristiana, pero todas ellas son necesarias para fortalecer nuestra fe y para conducirnos a la madurez espiritual, ¿no? Seguimos haciendo una analogía allí con esta situación. Estamos en un tiempo en donde parece que todo se nos ha vuelto en contra. La economía, ni que hablar del momento de la salud, y en esta circunstancia pareciera como que nos encontramos remando allí contra la corriente. Pero creo que es un tiempo que Dios nos está dando, como decía, una gran posibilidad de fortalecer nuestra fe. En Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4, allí dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En medio de la prueba, la fe sale enriquecida y consolidada para lo que viene. Aprovechamos esta situación para fortalecer nuestra fe. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que para Dios, el apóstol dice que para Dios lo más importante es nuestra fe. De aquí la necesidad de fortalecerla. Es un tiempo para fortalecer nuestra fe. Este tiempo de aislamiento obligatorio, este tiempo de cuarentena, de permanecer quietos, es un tiempo en el cual debemos y necesitamos fortalecer nuestra fe en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene control sobre todo. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar hacia adelante. Vamos a fortalecer nuestra fe en este tiempo para lo que vendrá. Grandes cosas van a venir en este tiempo y tenemos que estar fuertes, cimentados en nuestro Señor Jesucristo. Volviendo un poco al pasaje que leíamos en el versículo 25, dice que más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Allí estaban los discípulos remando, más de 4, 5, 6 horas, y dice que estaban en el medio, no habían avanzado más de 5 kilómetros. Ya ni siquiera estaba la posibilidad de retornar. Ellos estaban obedeciendo lo que Jesús les había indicado. Tal vez una decisión hubiera sido, bueno, dejémonos llevar por el viento y volvamos a la orilla. Sin embargo, ellos obedecían lo que el maestro, su maestro, les había indicado. Y aún así, luego del cansancio de todo el día, seguían intentando avanzar. Dice que en medio de esa situación, Jesús acude a ellos en su ayuda. Jesús llega nuevamente a ellos y lo hace a través de nuevamente un hecho milagroso. En medio de las crisis, Jesús viene a nuestro encuentro. Esta es otra palabra fuerte que debemos tomar, y tal vez vos que nos estás mirando por esta transmisión no tenés nada que ver con Dios, no tenés nada que ver con una religión, nunca pisaste una iglesia. Lo que sí te puedo decir es que en medio de esta circunstancia, Jesús, así como lo hizo con sus discípulos en este relato, quiere y desea venir a tu encuentro. Él tiene todo bajo control. Él sabía lo que estaban viviendo los discípulos en medio de esta tempestad. Aún así, en medio de esa situación de desesperación extrema, en donde los discípulos estaban debatiendo entre la vida y la muerte, Él llega como socorro, como ayuda, como auxilio, como rescate a ellos. Y de esta manera puede ser en tu vida hoy, porque así lo ha sido en mi vida y en miles y millones hoy en el mundo. Podemos decir que Jesús en algún momento de nuestra vida, aún allí cuando estábamos en lo peor de nuestra desesperación, o en el sinsentido de la vida, o en la situación más triste, más dolorosa que podamos haber vivido, allí conocimos a Jesús y Él cambió nuestra perspectiva, nuestra forma de vida. No conocimos una iglesia, no conocimos simplemente una forma, conocimos a Cristo que ha cambiado nuestra vida. Y este es un mensaje que quiero compartir, y que si en algo de todo esto que te estoy contando y estamos reflexionando juntos, quiero que prestes atención, es en esto, en que Jesús puede y quiere venir a tu rescate. Sabes que en Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción, todos hemos pecado. También nos dice la palabra que el castigo de este pecado, de este error, de habernos alejado de Dios,
En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte significa la separación espiritual de Dios, ¿no? Más la dádiva, más el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es lo que predicamos y esto es lo que hoy está a tu alcance. Cristo murió por cada uno de nosotros en lugar nuestro para pagar el castigo por nuestros pecados. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué debemos hacer? Ningún sacrificio en absoluto. Esta es una dádiva, como leíamos, es un regalo. Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, por vos también, para que esa muerte espiritual se transforme en una vida de comunión, que conozcas a Cristo en tu vida y en tu corazón. ¿Qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados, como dice en 1 Juan 1:9, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hiciste esto en tu vida, te aconsejo que de alguna manera nos lo cuentes. No sé dónde ni cuándo estarás mirando este mensaje, esta reflexión, pero si hiciste esto con sinceridad en tu corazón, en tu vida, abriste tu corazón a Él, Él vive hoy y puede y va a darte nueva esperanza aún en medio de estas circunstancias. Si tenés ganas, nos lo decís, nos mandás un mensaje a través del Facebook, comunicate. Si estás en otra ciudad, acércate a una iglesia cristiana que realmente se predique el Evangelio de Jesucristo, disfrutá de la comunión, comenzá a vivir una nueva vida en este sentido. Es la mejor decisión que podés tomar en tu vida, y esto te lo digo como un testimonio personal. Bueno, volviendo al relato que nos ocupa hoy, el versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Llama la atención aquí en este versículo que Jesús dijo: enseguida les habló. Si bien es cierto que todo indicaría, cuando uno ve y analiza la situación, de que Jesús se demoró muchas horas, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tuvo que hacer o permitir que sus discípulos, su gente más cercana, sufriera aún hasta pensar en perder la vida? Bueno, entendemos que, como decíamos recién, allí había un propósito para que ellos puedan fortalecer su fe y convencerse realmente de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Dice que Jesús enseguida les habló, cuando se les acercó a la barca, allí caminando por las aguas y en el medio de la tempestad. Entendemos que una tormenta habrá generado allí también no mucha visibilidad entre viento y olas. Él, con palabras claras y muy directas, les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Me hace acordar estas palabras a las que el salmista expresaba en el Salmo 91:15, hablándole al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, diciéndole en nombre de Dios: cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Todo esto que el salmista decía tenía que ver con la consecuencia de la obediencia de su pueblo. Dice que Dios les prometía rescatarlos y honrarlos. Esta palabra honra tenía que ver con volverlos a poner en el lugar que ellos tenían que estar cuando habían sido deshonrados por los pueblos vecinos y quienes los habían sojuzgado e invadido. En medio de la crisis, Dios te da ánimo, no tengas miedo. Hago mías, y te desafío a que así lo hagas vos, las palabras de Jesús. Cuando Jesús nos dice o te dice: tené ánimo, que yo estoy acá, no tengas miedo. Allí, en el medio de esta circunstancia, como haciendo un paréntesis en el relato que venimos viendo, vemos otra actitud allí de parte de Pedro, ¿no? Del apóstol Pedro. Como que Pedro todavía no terminaba de convencerse, o algo aún le faltaba
para convencerse de la identidad de Jesús. Y es allí donde él desafía a Jesús, o por lo menos le pide, en el medio de esas circunstancias, hacer lo que Jesús estaba haciendo justamente, que era caminar por las aguas, ¿no? En medio de esa tempestad. En medio de la crisis, aún fíjense lo que es la misericordia de Dios y hasta dónde llega, ¿no? Lo que Él hace por nosotros y incluso la libertad que Él nos da a nosotros, que nos da la oportunidad de que lo probemos. Sabiendo aún de nuestra poca fe, aún de que nuestra fe es débil, Él lo hace y, como en el caso de Pedro, no nos defrauda. Cuando nuestra humanidad aflora, nuestros miedos y ansiedades, Jesús está a nuestro alcance con su mano de amor y de rescate. ¿Qué quiero decirte con esto? Próbalo a Dios. Yo sé que estás pasando un momento difícil, complicado, un momento en el que a veces, o por lo menos nos cuesta ver la salida. Pero aún Dios en su misericordia, es parte de su gracia, nos da esta posibilidad. Pedile a Dios que se manifieste. Pedile a Dios que se te muestre en medio de esta circunstancia. Y así como lo hizo con Pedro, Él no te va a defraudar. Él va a llegar a tu auxilio, va a llegar a tu socorro. Para terminar, quiero rescatar una palabra o una frase que dice Jesús allí en el versículo 27. Jesús dice, yo soy. Este yo soy es suficiente para nuestras vidas en este tiempo. Sabemos que no somos irresponsables, que cumplimos con todo lo que la ley y aún nuestra responsabilidad como ciudadanos nos obliga a hacerlo, que es este aislamiento, que es quedarnos, pero nuestra confianza está puesta en Jesucristo. El yo soy nos está dando la pauta o la idea de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos en esta circunstancia, en medio de las ansiedades, en medio de la incertidumbre, en medio de a veces pequeños momentos de desesperación que tal vez procesamos o intentamos procesar internamente. Ahí es donde más aún debemos reconocer a Jesucristo como el gran yo soy. El creador del mundo desde la eternidad, Jesús, Dios mismo. Fíjense lo que les decía en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 58, allí a los judíos fariseos, a esta clase dirigente que Jesús en su ministerio terrenal directamente cuestionó y denunció por su hipocresía, aún con su pueblo. Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, declarando su autoridad, su eternidad, y ese yo soy es para nosotros hoy también. El mismo Jesús, allí Juan lo describe o describe sus palabras en el capítulo 14, versículo 27, diciendo, Jesús mismo diciéndole a sus discípulos y tomando nosotros de esta palabra, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creo que esta puede ser una buena conclusión, ¿no? En estas circunstancias en las que vivimos, el gran yo soy, Jesucristo mismo, Dios mismo, en nuestras vidas, a través de su Espíritu Santo, hoy nos está dando el temple, nos está dando la cobertura, su presencia misma nos ubica en medio de una situación que muchas veces se presenta como desesperante en nuestra vida. Su paz no se iguala a la paz que puedas encontrar en el mundo. Esta es la promesa. La paz de Cristo sobreabunda en nuestro interior. Que la paz de Cristo pueda estar presente en tu vida en este tiempo. Que puedas sentir su voz, su dulce voz, diciéndote, no tengas miedo, anímate, tené ánimo, yo estoy acá para socorrerte. Fíjense en el relato que leímos, que dice que cuando Jesús dijo estas palabras, ellos volvieron allí en la barca
¿Y qué sucedió? La calma llegó, el viento se calmó, las olas se calmaron y ellos pudieron continuar su camino. Espero, mi hermano, que esta puede ser una palabra de ayuda para tu vida. Como dije al principio, creo que es un tiempo en donde debemos proponernos conocerlo más profundamente en nuestra vida. Tornemos esta situación difícil en algo positivo. Desafímonos a nosotros mismos. Sabemos que el mundo a partir de esta situación no es el mismo y no va a ser el mismo. Y que Dios está desafiándonos como pueblo cristiano, como hijos suyos, a algo nuevo, a algo que viene. Pero para ello necesitamos tener una fe firme, fortalecida, como la que estos discípulos, luego de esta situación traumática que vivieron, pudieron reafirmar en sus vidas. Que Dios te bendiga y estamos aquí para ayudarte en lo que necesites. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Es un placer poder comunicarnos nuevamente. En esta ocasión seguimos en cuarentena y en esta ocasión quería compartir con ustedes algunos motivos de oración que quizás ya ustedes han estado orando en esta semana, pero queremos recordarlos para que ustedes tengan presente estos motivos y podamos estar como iglesia todos juntos intercediendo al Señor por las necesidades del pueblo de Dios, ¿no? Recordando algunas cuestiones, sigamos orando por los hermanos de la iglesia, para que el Señor siga protegiendo a cada uno de los miembros de su iglesia, y sigamos orando también por los hermanos que están en el grupo de riesgo ante esta pandemia, para que el Señor proteja su vida, los cuide y los proteja en este tiempo. También sigamos orando para que el Señor nos permita llegar a las personas que por ahí están angustiadas o están pasando por momentos difíciles, sin esperanza, que nos permita a nosotros, como su pueblo, llegar con el Evangelio y llegar con un mensaje de paz, un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza a los que se pierden. Sigamos orando también por nuestros misioneros, ¿sí? Si bien algunos ya están en Argentina, otros todavía no, pero sigamos orando por ellos. Sigamos orando por los hermanos misioneros en Congo, Patricio Villarruel y su familia. Sigamos orando también por un motivo que pasamos la semana pasada, que es por la familia Palacios, que está en Angola y que están sirviendo al Señor allí. Aparentemente ellos nos comunicaban que el virus ya estaba llegando a la región, así que oremos por ellos, oremos por todos los hermanos de aquel lugar también. Y que esto sea también la oportunidad para poder predicar el Evangelio y que muchas personas conozcan al Señor. Oremos también por los hermanos misioneros en Paraguay. Oremos por Pedro Hernández y su esposa Julia, que están allí. Sigamos orando por ellos para que el Señor los cuide, los proteja también y los siga usando en la obra. Por los hermanos misioneros que están en Ecuador, por la familia Oliva Gómez, ¿sí? Sigamos orando por ellos. Oremos también por las obras misioneras que tenemos nosotros, la obra en Frutillar. Sigamos orando por los hermanos de allí, y también sigamos orando por las obras misioneras de la Patagonia, ¿sí? En las que nosotros estamos apoyando y a aquellas en las cuales hay varios pastores trabajando y están llevando adelante la obra. Así que sigamos orando por esto, para que el Señor siga bendiciendo su obra y también para que el Señor aliente a los misioneros en este tiempo y también aliente a los pastores en este tiempo a llevar este mensaje de esperanza, de paz, que es el mensaje que nos trae nuestro amado Salvador. Algo que nosotros ya disfrutamos. Y antes de continuar con los motivos, quisiera decirte que el Señor nos enseñó que de esta manera debíamos orar. Hoy estamos orando por todos estos motivos porque es lo que el Señor nos enseñó. En Mateo capítulo 6, el versículo 10, Él dice que en la oración debemos orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿no? Y es interesante
este pasaje, este versículo, porque está diciendo el Señor que debemos orar, que el reino de Dios se manifieste así como en el cielo, también se manifieste aquí en la tierra. Ustedes saben que Dios manifiesta su presencia, su trono en el cielo, y por sobre todas las cosas, allí en el cielo es donde se hace todo de acuerdo a lo que Él como soberano designa. Y en el cielo se hace la voluntad de Dios, ¿no? Y, y el Señor está diciendo, bueno, oremos o pidamos a nuestro Padre que de la misma manera que a Él se hace su voluntad en el cielo, también se haga aquí en la tierra. Y eso sabemos que va a pasar en la medida en que las personas conozcan al Señor, en la medida en que las personas puedan llegar a aceptar a Jesús como el Salvador, porque de otra manera seguirán en su condición de desobediencia. Así que tenemos que orar para que el Señor siga hablando y siga llamando a las personas al arrepentimiento. El Señor nos enseñó que teníamos que hacer eso, que teníamos que orar por la extensión del reino, para que el reino se manifieste cada vez más en esta tierra. Y recuerda que siempre Dios está muy ocupado en la salvación de las personas. Dios siempre está muy interesado en que las personas le conozcan, ¿no? La Biblia dice que su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No está dentro de la voluntad de Dios que las personas se pierdan. Él no quiere eso, no desea eso. Pero Dios quiere que las personas le conozcan. Y ustedes saben que Dios está haciendo la labor. Nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo están haciendo esta labor. El Padre llamando a las personas. Recuerda que el Señor cuando estuvo en esta tierra dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, el Señor está hablando que el Padre es quien trae las personas a Él, ¿no? Y esto es muy importante, porque el Padre llama, pero es el Hijo quien salva, ¿no? La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es solo en nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, en quien encontramos salvación. Y el Espíritu Santo está en la labor de convencer de pecado, justicia y de juicio, ¿no? Y el pecado que hoy está convenciendo el Espíritu Santo a las personas es, dice ese mismo pasaje, por cuanto no creen en mí. Es decir, el Espíritu Santo está muy ocupado de decirle a las personas de que el pecado que los termina condenando es el no creer en Cristo, el no creer en el Señor. Así que Dios está muy ocupado en la labor evangelística. Nosotros lo que tenemos que hacer es hablar y vivir por sobre todas las cosas el Evangelio de Cristo. Por último, quiero hablar sobre el siguiente versículo que tiene la oración del Señor, que habla precisamente de, después que el Señor dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como así también en la tierra, el Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y quiero que estemos orando como iglesia, quiero pedirle a toda la iglesia que estemos orando por cada uno de nuestros hermanos que quizás por distintas circunstancias no están pudiendo salir a trabajar en esta cuarentena, no están pudiendo tener lo necesario. Entonces, que el Señor vaya proveyendo de acuerdo a la necesidad. Oremos por esto y también estemos atentos, porque si tenemos hermanos que están pasando por dificultades, hágale un mensajito al pastor, hágame un mensajito a mí, a Rodo, a Carlos, a cualquiera, hágame un mensajito y avíseme, así podemos ayudar como iglesia, cada uno de nosotros podemos ayudar a aquellos que están pasando por necesidades. Es en estos momentos en los cuales la iglesia exhibe al mundo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Quiero terminar contándote algo con respecto a esto, ¿no? Yo no sé si lo has leído, pero quiero contarte que cuando los apóstoles estuvieron enseñando a la iglesia comenzó a crecer y demás,
en los tiempos de crisis que le tocó vivir a la iglesia, hubo aproximadamente hasta el año 300 después de Cristo, aproximadamente, en donde la iglesia, cada uno de los hermanos colaboraba y era de bendición con otras personas necesitadas, independientemente que fueran miembros de la iglesia o que no lo fueran, o sea, que fueran creyentes o que no fueran. La iglesia estuvo ocupada en llegar con la ayuda, porque precisamente es el ejemplo que nos dejó el Señor. Si yo puedo bendecir a otros con lo que tengo, sea lo material, sea lo espiritual, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude en este tiempo a poder seguir intercediendo por los demás, a seguir en este camino de aprender también más de Él, en este tiempo que por ahí tenemos un poquito más de tiempo y podemos dedicar a profundizar un poquito más en la Escritura, a leer un poquito más de algunos temas particulares que hace tiempo queremos leer y no nos venía dando el tiempo. Aprovechemos este tiempo para dedicar tiempo a la oración, a la palabra. Si podés ayunar, aprovecha para ayunar por las necesidades del pueblo de Dios, de tu iglesia. Que el Señor te bendiga, te mando un abrazo enorme a la distancia, y los pastores los amamos, queridos hermanos, y no vemos las horas de reencontrarnos con cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.